Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 47. Gran periodo, Roma. Después de Grecia, o a la par con Grecia, Roma es el otro foco del coche de la cultura que está iluminando la carretera cultural del mundo en los últimos 2000 años, y pienso que todavía lo hacen bastante bien. ¿Quién más uno que otro? Bueno, podremos decir seguramente que Grecia, a pesar de no partir de cero, porque asumió mucha cultura oriental, fue capaz de crear, de sacar de nueva planta muchísima cultura, muchísima idea de todo. Y Roma, sin despreciar lo que también sacó ella de motu propio, su papel en el que lleva ventaja a Grecia fue el de difusor. Difusor y pragmatismo, es decir, adaptación a la realidad. Roma es utilitarismo, Roma es pragmatismo, Roma es funcionalidad. Ya lo vamos a ver. Pero claro, antes de ver Roma, tenemos que ver geografía. No podemos ir hablando y nombrando partes del Imperio Romano e imaginar, sí, estaría por ahí, estaría por ahí. No es bueno. Y además que se disfruta más cuando relacionas, cuando sabes, cuando ves las distancias que había, cuando ves las proximidades de unos y otros, las lejanías. La geografía, ya ves tú que a mí de pequeño me horripilaba. Era imposible. Y ahora me gusta. En fin, las vueltas que da la vida. Dice la civilización romana. Italia y Roma. Italia y Roma. Italia y Roma. El factor geográfico. Italia goza de una situación ventajosa en el centro del Mediterráneo. Míralo. Mediterráneo, este mar. En el centro del Mediterráneo, ¿quién está? Italia. Italia con Sicilia, la eterna Sicilia. Entre las dos cuencas de este mar, entre las dos cuencas, una y otra, dos cuencas separadas así, una y otra, cuenca oriental, cuenca occidental del Mediterráneo, y entre el Jónico y los Alpes. El Jónico era este mar de aquí, el Jónico, y los Alpes, esta gran cordillera que cierra Europa por el norte, por el norte de Italia. Es un puente gigantesco lanzado entre Oriente y Occidente. Este es el puente. Como si fuera un lago, otro lago o un lago inmenso, y aquí hay un puente. Ese puente es Italia. Entre Europa y África también es puente Italia, es decir, es una encrucijada de Oriente y Occidente, de Norte Europa, Sur África. Estaría en la cruceta, en el medio. Separada de Europa por altas montañas. Los Alpes, por cierto, que Alpes significa montes. O sea, ¿qué significa Alpes? No, es que Alpes era montes. O sea, hoy decir los montes Alpes es una tautología, es decir, una repetición. Pero de esas hay muchísimas. Sigo. Por altas montañas carece
fíjate, le pasa igual que a Grecia, carece de unidad geográfica. Es decir, esto que ves aquí, interiormente, está muy dividido por la naturaleza, por montañas interiores. O sea, carece de unidad geográfica. No pienses que esto es una meseta, es por aquí se va a caballo, se va en coche. No. Es también abrupta. Y además está atravesada de norte a sur, toda así longitudinal, por una gran cordillera, gran por lo de su extensión, sus alturas, sí, entre los 2.000 y 3.000 metros, hay muchos picos, de los famosos Apeninos, que dividen parte en Italia longitudinalmente. Dice, existen en realidad dos Italias. La continental, vamos a poner, mira, este es el continente Europa, pues si trazas una línea por aquí así, por ejemplo, esto sería la Italia continental. Desde esta llanura regada por el río Po, a ver, ya vamos a colocar nosotros bien el río Po. Sí, un poquito más abajo, una cosa por aquí, estaría el río Po, que separa la Italia continental de la Italia central y, a su vez, ahora nos va a decir, sigo, y es de clima continental moderado. Continental ya sabes lo que significa, frío en invierno, calor en verano, eso es continental, mientras que de clima marítimo, mediterráneo, o de clima atlántico, entonces ya es el mar el que influye en el clima. Están próximas las costas, o sea, todas las ciudades están próximas al agua, y el agua dulcifica, el agua templa, el agua huye de los extremos, del mucho frío y del mucho calor, que ese es el clima extremado o continental. Bueno, pues aquí en el norte es un clima continental, hay que abrigarse, sin embargo en verano puedes pasar mucho calor. Y suelo fértil, o sea, aquí es un suelo fértil, no es tan pedregoso como va a ser este, ni tendrá zonas de aridez como va a tener el resto de Italia. Luego, la Mediterránea, toda esta zona, la Mediterránea, cuyo clima y vegetación son de tipo mediterráneo, que ya sabes, se distingue del Atlántico, el Atlántico siguiendo una masa enorme de agua muchísimo mayor que la masa de agua del Mediterráneo, establece también diferencias. En el Atlántico suaviza los veranos, no deja que suban mucho de temperatura, cosa que eso no lo logra el Mediterráneo con su poca, entre comillas, agua, y permite que los veranos sean muy calurosos. Los inviernos sí, los inviernos los templa igual o de forma parecida el gran Atlántico que el pequeño Mediterráneo, pero en cuanto al verano no. En cuanto al verano, en el Mediterráneo, Valencia, etcétera, se pasa calor y muy a gusto, que por eso casi toda Europa quiere venir a España, que vengan, estamos muy gustosos de que vengan. Y es de tipo mediterráneo y abarca la península, ¿qué es esto? Este saliente, lógicamente, península, y las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Sicilia, Córcega, Cerdeña. Toda esa sería la Italia insular y peninsular. La Italia no continental. La península está cruzada de norte a sur, ya te lo dije, por los Apeninos, de carácter volcánico.
que ver qué curioso la piedra. Yo cuando he ido a Italia, yo he ido de poquito, me ha extrañado, dije, qué pena, qué mal lo debieron pasar los canteros romanos. Digo, lo que disfrutaron en la península ibérica con esa piedra caliza maravillosa, dura pero moldeable, que deja unos edificios de tipo oro, lucidos, qué bonitos. Y aquí, a base de piedras volcánicas, unas excesivamente duras como el basalto, que era muy difícil labrarlas y que solo las cogían para cuestión de detalles, y el resto porosas, esponjosas, parecidas a la piedra pómez de la lava que se quedó pues con cantidad de aire dentro y sale esas burbujas. Y solamente disponían para embellecer esos edificios que les quedaban con unas piedras feas, más bien feas, sí, feas, y sin ladrillo. Pues para embellecer aquellos edificios solo les quedaba ya el mármol. El mármol, famosos mármoles, mármol de Carrara, famoso en todo el mundo. Y entonces aplacaban, es decir, aplacar en el sentido de poner placas a una fachada. Aplacaban las fachadas. Si tenían mucho dinero, aplacaban también los costados. Pero es curioso ver que si las ciudades como Florencia, aquí, en esta zona, con iglesias bonitas, pero, claro, a mí me sabían a pobre de ver las iglesias españolas por los flancos con piedras sillar bonitas, tal, a verlas a las iglesias de aquí que solo tenían la fachada con mármol blanco y el resto te asomabas por el lado y decías, madre mía, lo que hay aquí. Y esto no desmerece, claro. Luego, esta belleza que no lograban en el exterior, pues la echaban en el interior. La volcaban en el interior. ¿Con qué? Sobre todo con pintura, con cuadros. Ahí eran maravillosos. Bueno, sigo que ya estoy liándome. La península es que la dividen en dos vertientes. Vertientes, ¿sabes qué es? La zona inclinada que recoge el agua, que vierte, de ahí viene vertientes. El agua que cae aquí, pues no va a subir los Apeninos para irse aquí, a este mar. ¿Dónde va? Pues a su mar, que es el Adriático, Jónico, y en pasando este estrecho es el mar Adriático. Y este es el mar Tirreno. Recuerda estos tres mares: Jónico, que ya lo conocías, de Grecia, Adriático, y Tirreno. Y este que queda por aquí encima, que también lo consideran como un subconjunto, pues lo consideran el mar, o lo consideraban el mar de Liguria, que es así como se va a llamar, o como se llamaba toda esta comarca. Aunque realmente muchos la meten pues en el Tirreno, en general. Formando golfos abiertos y poco profundos con regiones fértiles, como Etruria, toda esta zona del norte de Italia, Etruria, que te recordará los etruscos, y la Campania, la Campania, que sí, que la tengo aquí, pero quería saber hasta dónde llegaba poco más o menos, o sea, entre Etruria y Campania. Etruria y Campania. Y aquí en medio queda una que no era muy grande, pero que va a ser el núcleo, el punto de salida, el vértice del Imperio Romano, el gran Big Bang que revolucionaría todas las costas de este mar, que es el Lacio. Etruria, Campania, y entre ellas dos estaba el Lacio, que es donde está
la misma Roma. Pero bueno, dice, a ver, la occidental que desciende suavemente hacia él, la occidental, esta que desciende suavemente hacia el Tirreno, lo cual quiere decir que los montes estarán un poquito más alejados, el agua no puede bajar directamente del monte al mar, y decir que baja suave, no. Si tú pones el mar junto a la montaña, los ríos bajan en picado, nunca bajarían suavemente. De Etruria y de Campania, formando golfos abiertos y poco profundos, con regiones fértiles como Etruria, Campania, etc. Y la oriental, que cae rápidamente, será porque los Apeninos están más cerca del mar, que cae rápida y desolada hacia el Adriático. Desolada significa pues sin sitios fértiles, que hicieran vegetación y que dieran calidez al paisaje. Por eso dice un paisaje desolado. En el Lacio, que es aquí entre Etruria y Campania, región del centro de esta península, es donde se formó y desarrolló, por la fusión de gentes diversas, una gran ciudad. Aquí empezó a ser un foco atrayente, por distintas razones, e iba viniendo gente. Y se hizo una gran ciudad. Muy especial, ojo con la palabra ciudad, que aquí tiene un sentido especial. Ya lo veremos luego. Roma, que no solo extendió su autoridad sobre todos los demás pueblos de Italia, sino sobre todas las tierras que bordean el Mediterráneo, inclusive Gran Bretaña, hasta llegar casi a la frontera de Escocia, fue también Imperio Romano. Cosa que muchas veces, como que su lengua no es romance, tendemos a pensar que no estuvo influida por el Imperio Romano, ¿no? Y fue Imperio Romano, la actual Inglaterra, es decir, la parte centro y sur de la Gran Bretaña, de la isla británica, de la Grande. Que bordea el Mediterráneo, al cual pudo llamar Mare Nostrum, nuestro mar. Todo lo que rodea ese mar es nuestro mar, Mare Nostrum, convirtiéndose en el centro de un poderoso imperio que recogió toda la cultura del antiguo Oriente, inclusive hasta lo que Alejandro Magno llegó a la India, Persia, Mesopotamia y todo aquello, Egipto no digamos, y la difundió por Occidente, es decir, traspaso, cojo todo lo que hay aquí y lo echo a Occidente. Francia, la misma Italia, España, todo el norte de África, todo lo volcó hacia aquí. Tanto la Italia continental como la peninsular comprenden a su vez numerosas subregiones separadas y aún aisladas unas de otras. Esto ya lo vimos aquí en Grecia, que no siendo muy grande estaban totalmente separadas, pero separadas por el terreno, por la orografía, por los montes. Bien, separadas y aisladas en la antigüedad, las principales regiones de la Italia continental o septentrional eran, y aquí vamos ya a poner con el mapa, Liguria, te la pongo aquí para que veas bien cómo se escribe. Liguria, todo este golfo. Por eso a esto te dije que lo llamaban el mar de Liguria. Galia Cisalpina. La Galia Cisalpina es la que estaba al sur de los Alpes. Toda esta. Le llamaban Galia. Sabemos que Galia se ha identificado con la palabra Francia, o Francia, los galos. Bueno, pues la Galia en aquellos tiempos era considerada Galia esto, pero Galia esta también. Y esta era Cisalpina. Cis y trans, que son dos prefijos
que todavía se conservan, la primera vez que yo lo sé, en química. Bueno, pues aquí estaban expresados. Cis, de este lado, y trans, al otro lado. Pasar, tal, al otro lado. La Galia cisalpina. Galia cisalpina, de este lado de los montes. Y ya tenemos dos, la Liguria y la Galia cisalpina. En la Italia central, destaca la Italia propia. Las más importantes fueron 7. Y aquí vamos a por ellas. La Etruria, Lacio y Campania, que las hemos visto ya en la vertiente del terreno. Etruria, que coincide mucho con la actual Toscana, donde está la bella Florencia. Campania, con su centro sería en Nápoles. Y el Lacio, el bloque de la misma Roma. Eso en el Tirreno. Vamos al otro. Umbría, Piceno y Umbrea, Piceno, Samio y País de los Sabinos. A ver, tenemos aquí a esta parte de la Umbría, a la otra parte de los Apeninos, perdón, a esta parte de Etruria estaría la Umbría. Umbría. Este nombre significa sombría. Alguna conexión tendría. ¿Por qué llamaban la sombría? La Umbría. El Piceno, que está a continuación, aquí no muy grande, colocado junto al mar. El Piceno. Umbría, Piceno, estamos en el mar Adriático. Samnio. Samnio. Que está, pues, metido en el interior, aquí. Samnio. Pero debe estar al otro lado de los Apeninos. O sea, Umbría, Piceno y Samnio. Samnio. Y luego el país de los Sabinos. El país de los Sabinos, que vendría a ser estos, que también en otros mapas te encontrarás. País de los Sabinos, acuérdate del rapto de las Sabinas, también llamado Apulia, o eso creo deducir, porque en unos mapas lo he visto con el nombre de Apulia, que sería la parte que se divide aquí Italia, Apulia, Campania. Y continuamos. Apulia y la Italia meridional, es decir, aquí nos hace una división de la Italia meridional, Italia del sur, que hemos dicho que sería Apulia, Calabria, que es esta pata, la bota, sin el tacón, es Calabria, Lucania, que es el hueco, o sea, dentro de la Calabria podríamos meter aquí Calabria, todo ello, y Lucania, que es la zona de este golfo, del entrante de la bota, y Brutium, que hoy se le llama los Abruzos, que sería
dentro de la Calabria esta zona. Estos serían el Brutium o los Abruzos. ¿Me acuerdo? Bueno, vamos a ver, me repaso yo a mí mismo. Italia del Sur, Campania, Tierra de los Sabinos o Apulia, Calabria, prácticamente toda la bota, pero con dos zonas como subconjuntos de ella con más personalidad, que sería esta, la del Golfo, que hemos dicho que era Lucania y Brutium. Este fraccionamiento geográfico explica en gran parte la existencia de diversos pueblos independientes en los comienzos de su historia. Y el fraccionamiento político, o sea, no solo al comienzo de su historia, sino también explica el fraccionamiento político, significa de pensamiento y de separación de yo por aquí y tú por allá, después de derrumbarse el Imperio Romano, cuando ya no hubo legiones ni emperadores que mandasen e impusieran unas leyes para todos igual y por lo tanto tenemos que estar unidos, ahora nosotros volvemos a la nuestra, con la Edad Media. Y se volvió a dar una división enorme y muy profunda que llegó hasta la mitad del siglo XIX. O sea, ya no hablamos de Renacimiento, no. Hasta la mitad del siglo XIX Italia estuvo dividida, muy dividida, después del Imperio Romano, retomando las divisiones anteriores a Roma. Dice, no realizándose su nueva unidad política hasta la segunda mitad del siglo XIX, o sea, 1850 y tantos, por ahí en adelante. En fin, esto todavía hay que darle más, porque claro, solo nos hemos limitado aquí, pero ya que tenemos el mapa, claro, voy a aprovechar para no tenerlo que andar dibujando, que me ha costado lo mío, ya has visto tú que he hecho cuadrícula y todo, y completaremos con unos cuantos nombres que nos sonarán mucho cuando estudiemos el Imperio Romano, pues de los nuevos nombres, a veces antiguos, otras veces nuevos, que tomaron con el Imperio Romano toda esta zona y toda esta. Y eso lo vamos a ver en el vídeo siguiente. Hasta ahora, chicos.